Me estaba olvidando grabar. Ya, jóvenes, no sé si ya lo tienen para poder empezar. Yo ya lo tengo listo, licenciado. Ya. Por ejemplo, a ver si nos fijamos. Ya, aquí yo lo tengo así. Obviamente lo borré seguramente para que no se vea estas lineecitas. Pero lo he hecho de esa manera, ¿por qué? Porque voy a poner ciertos datos aquí y otros datos por aquí. ¿Ya? Entonces, esta de aquí sí lo he combinado como para que me salga en una sola celda, pero cuando hagamos la relación, digamos, jalar este dato va a jalar C12, ¿ya? Normalmente siempre jala el primero. Entonces, si esto no estuviese combinado, por decir, si estuviese así, siempre me va a jalar la primera celda, es decir, C12, esta de acá me va a jalar si yo hago esa relación. Entonces, si hago la combinación, me va a seguir jalando C12. Ya no, el D no lo tome en cuenta el Excel. Solamente que yo lo he puesto así para que se vea un poquito mejor el número, para que no salga cortado. Lo he combinado en este sentido. Traten de que estén las mismas columnas. Tal vez que periodo empiece en la F, bueno, y el 1 sea en F12. ¿Ya? Y así sucesivamente para que en las fórmulas utilicemos la misma relación. A ver, veamos. ¿Qué nos decía el enunciado? No sé a quién le tocó esto. Una persona obtiene un préstamo de 150.000. Entonces sabemos que nuestro principal o nuestra deuda son 150.000. ¿No? Mis datos. Primero voy a llenar mis datos. Luego me decía que será pagado en 8 cuotas mensuales con un interés del 12% anual. Entonces yo aquí tenía mis 8 cuotas. Me decía que era mensuales, ¿no? O mensuales, creo que no entra, mes, ¿ya? Y mi tasa de interés me decía que era el 12% anual, ¿no? El 12%. Ahora, eh, aquí es anual, pero sabemos que yo no puedo trabajar de esa manera. Podría agarrar y en la fórmula dividir entre 12 o directamente aquí hacer ese cálculo. Lo que podríamos hacer es lo siguiente, como para que todo nos salga sistematizado, aquí, este dividido entre 12, ¿no? Entonces nos vamos a acordar que este dato que tenemos acá, exactamente, corresponde a una tasa de interés mensual, ¿ya? Por tanto,
por decirles, si vamos a trabajar con el 4, nos dice 13% anual, el 13 lo vamos a cambiar acá, y automáticamente ya nos estaría jalando en meses. Vamos a poner todos los decimales como para que podamos ver. Lo agrandaremos un poquito esto. ¿Ya? Como ven. Entonces, si yo voy a poner el 12%, obviamente me va a dar 0,01. ¿Ya? Eso para esquematizar. Por ejemplo, en el 3 era 6% y ya me va a tener que salir 0,005. ¿Ya? Ahora, a ver, ya hemos pasado todos nuestros datos y lo que tenemos que hallar es la renta, ¿no? Si no se ve o algo, me avisan por favor. Ahí creo que se ve un poco mejor. Ya, entonces, para la renta teníamos esta fórmula que se encuentra aquí y lo vamos a agrandar para que veamos y nos copiamos la fórmula. Lo vamos a copiar acá. Entonces, habíamos dicho que siempre vamos a iniciar con un igual. Bueno, en algunos casos también podríamos empezar con más, no hay ningún problema. Y Excel te va, cuando va a reconocer un signo aritmético, automáticamente le va a poner el signo igual antes. Ya podemos empezar con más o igual, pero se recomienda con igual. Y vamos a abrir por lo menos unos 2 o 3 paréntesis. En este caso, yo recomendaría que sean 2. ¿Qué nos dice la fórmula? A ver un ratito. Antes. Este es nuestro principal. Lo vamos a jalar aquí. ¿Para qué? Para que de este saldo anterior vaya disminuyendo los demás saldos de acuerdo a la amortización hasta llegar a 0, habíamos dicho. Como vamos a trabajar en un Excel, vamos a trabajar con todos los decimales que nos dé. Habíamos dicho que si trabajamos de forma manual, es bueno hacer ya el redondeo de 2 dígitos y al final hacer el ajuste porque no nos iba a cuadrar. Porque imagínense trabajar siempre con todos los decimales de forma manual, súper complejo. Entonces, cuando hagamos manual, lo recomendable 2 decimales y en la última cuota se ajusta. Pero como vamos a trabajar en Excel, lo podemos hacer con todos los decimales y ahí no tendríamos ningún problema. Entonces, para jalar una fórmula, una celda o una referencia, ponemos el signo igual y nos vamos a la celda que queremos o al valor de la celda que queremos jalar. En este caso, los 150,000. Como les había dicho antes, y si se fijan acá, nos está jalando la celda C12. Es lo que les decía, siempre nos va a jalar la primera celda, ¿no? C12. Ya la D no lo tome en cuenta porque es una combinación, pero siempre va a considerar la primera. Una vez que ya hemos hecho esta referencia, simplemente le damos Enter. Y ahí nos va a jalar el dato. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Podemos hacer jalando de este dato o de este otro dato. Creo que no se nota mi mouse. Un ratito. Ahora sí. Entonces, habíamos dicho que para hacer la fórmula de la renta, vamos a jalar seguramente el dato que se encuentra en C12. Para empezar, copiamos. Signo igual, 2 paréntesis,
Y empezamos. ¿Qué nos dice? La fórmula de la renta nos dice que el principal o la deuda que nos estamos haciendo por la tasa de interés. En este caso, nuestra tasa de interés ya está cambiada a mensual, ¿no? Entonces, vamos a jalar los 150.000 y vamos a hacer siempre anclando, porque no necesitamos que esta nuestra fórmula se nos vaya a otro lado, o esos datos. Siempre van a trabajar con esos datos. Lo anclamos con la tecla F4 hasta que nos salga los dos símbolos de pesos. Aquí estamos anclando tanto la columna C como la fila 12, ¿no? Por eso es que antes de cada valor o de cada referencia se pone el signo de pesos, ¿ya? Entonces aquí estamos anclando la columna C y anclando la fila 12. Luego nos dice multiplicado por la tasa de interés. Vamos a utilizar nuestra tasa mensual y le vamos a poner también F4 para poder anclar. Todo eso nos dice dividido. Ahora aquí tenemos que jugar mucho con los paréntesis. Yo aconsejo que le pongamos 2 eh, para poder ir desarrollando dentro del segundo paréntesis todo lo que está abajo y el primero, el rojito que está ahí al lado, nos va a indicar que todo eso es el denominador. Entonces, la fórmula nos dice que es 1 menos, abro nuevamente paréntesis, 1 que viene de la fórmula, más nuestra tasa de interés, otra vez, la celda de 14, en mi caso. Esperemos que ustedes también tengan la misma celda. Y presionamos F4, ya siempre anclando, en este caso porque no queremos que se nos mueva ninguno de los valores. Cerramos paréntesis, ¿ya? Y vamos a elevar al tiempo. A ver, en este momento yo no tengo el elevado, siempre les he dicho que mi teclado, como es el inglés, no sé dónde está el elevado. Ahorita yo lo voy a copiar. Mientras tanto, voy a poner el tiempo, que es 8 meses. Elise intentó con al 94. A ver, intentaremos Alt 94. No, no me sale. Ya, a ver, haremos una cosa. Esperen un ratito que aquí tengo mis chanchullitos. Ahora sí. Entonces, estamos por aquí. El 1 más la tasa de interés, todo ese rango tenemos que elevar y abrimos paréntesis para decir que es negativo tiempo, ¿ya? Y lo vamos a anclar también al tiempo y cerramos paréntesis hasta el rosado. Entonces, estamos indicando que esta operación de C12 por D14 va a dividir 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a negativo tiempo. ¿Ya? Entonces la renta me sale 19.174,33. No sé si les ha salido lo mismo. Licenciada, a mí me falló la parte del porcentaje. Esa parte podría explicar, por Ah, favor. esta parte, perdón. Para el primer ejercicio el porcentaje era 12%, ¿no? Y lo he cambiado. Ya, nos debería dar eso. A ver, volvamos a ver la fórmula y lo vamos a ver más grandecito. Mire, por aquí. Ahí está. Lo que he hecho es, primero, C12, la columna C12, que es el capital, por la tasa de interés, que es de 14 en mi caso, siempre anclando, dividido entre. Me he abierto dos paréntesis. ¿Para qué? Para que este paréntesis de color rojo me indique que todo lo que está dentro del paréntesis rojo es el denominador. Entonces, hasta aquí va a ser mi denominador. ¿Ya? Ahora, todo lo que está dentro del denominador voy a poner los paréntesis que correspondan
cuando corresponda. Entonces empiezo con un paréntesis y digo 1 menos paréntesis y la fórmula me dice que es 1 más la tasa de interés. Entonces voy a seguir jalando de 14. Siempre voy trabajando con la mensual. ¿Por qué? Porque el tiempo está en meses, ¿no es cierto? Lo anclo. Luego elevado a, y esto, la fórmula nos dice que es negativo tiempo. Entonces nunca se olviden de poner el signo negativo. Bueno, todo esto que es el exponente, siempre pónganlo dentro de un paréntesis, porque el Excel puede ser que no se esté dando cuenta que todo ese dato es exponente. Puede ser que solo una parte te piense que es exponente o tiende a equivocarse y te salga error. Si bien el Excel es una gran herramienta, pero nosotros también tenemos que alimentarlo de forma correcta. Entonces, toda esa parte que está seleccionada, un poquito más oscura, corresponde al exponente. En la fórmula nos decía que es elevado a menos n, entonces elevado a menos tiempo. Es de ahí que pongo el signo negativo y jalo C13, que es los 8 meses de mi préstamo, ¿no? De mi periodo. Y cierro todos los paréntesis que he abierto, es decir, el verde, este primer verde que era de mi exponente, luego el morado, que correspondía a toda esta operación de aquí abajo, luego el rojo, creo que está por demás, pero bueno, por si acaso, inserté uno más, que proviene para toda esta operación. Y el negro, que me cierra toda la fórmula, ¿no es cierto? Y con eso debería darles 19.603,54. No sé si les ha salido ahora lo mismo. A mí me salió licenciado. Listo, lo vamos a checar nuestro chanchullito para ponerlo por aquí. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer, ahorita vamos a jalar a toda la cuota aquí, pero no lo voy a jalar todavía así. O sea, podría jalarlo tranquilamente, anclándolo, que de hecho es lo que usualmente lo hacemos y lo jalamos hacia abajo. Siempre nos va a jalar el mismo dato. Pero sabemos que nuestro periodo va a ser del 1 al 8. Y si lo jalamos, nuestro cuadro se va a seguir viendo así, vamos a tener que borrar y cosas así. Entonces, hoy lo que yo les voy a enseñar es a sistematizar un poquito mejor. Lo primero que vamos a trabajar ahora es la columna F, que es periodo. Bueno, si dice esta en otra letra, no importa, igual van a ir haciendo las referencias, porque vamos a trabajar dentro de esta columna. Veamos. El primer periodo siempre va a empezar en 1. Entonces, ese lo vamos a poner manual, que siempre esté en nuestros cuadros. Pero vamos a empezar a trabajar desde el de abajo. Y vayan viendo cuál es su signo mayor, que de hecho yo me voy a copiar porque mi teclado es, creo, muy trucho y no lo tengo. Ahora sí. Lo que vamos a hacer es una fórmula condicional de lógica que alguna vez que han hecho Excel lo han debido ver, que es la de sí. Lo voy a agrandar un poquito para que podamos apreciar. Entonces, como toda fórmula, vamos a empezar con un igual y vamos a decir sí. Sí, y abrimos paréntesis. Y es una prueba lógica. ¿Qué es lo que yo le quiero decir a mi Excel? Si mi celda de arriba, no la voy a anclar porque esto necesito que se baje conforme vaya bajando la fórmula. Si mi celda de arriba es mayor o igual al tiempo, y a este sí le anclo porque este no se puede mover. Siempre tiene que hacer mi relación con 8 meses. Le digo, si mi celda de arriba es mayor o igual a mi tiempo, que sería 8 meses, entonces te dice, ¿no? Y en mi Excel
es punto y coma. En otros puede ser que sea solamente coma o en otros alguna barra o algo así. Usualmente los teclados vienen con punto y coma para el lado de Latinoamérica. Para los americanos viene con coma. Entonces, posiblemente, si ustedes es igual a americano, puede ser que no les reconozca bien la fórmula porque así está configurado. Pero aquí abajo tenemos cómo deberíamos armar esa fórmula. Entonces nos dice, mi prueba lógica para mí era F12 mayor o igual a esto, ¿no? Al tiempo. Aquí tengo un punto y coma, ¿ya? Ahí tengo un punto y coma que me dice, entonces, ¿qué va a pasar? Si esto es verdadero, ¿no? Entonces, es decir, si es mayor o igual, yo quiero que no me diga nada. Y para que no me diga nada, se pone dos comillas, ¿ya? Podría poner un guión, también podría poner cero, pero yo quiero que mi cuadro se vea vacío, en blanco. Entonces, para eso es que pongo, abro y cierro comillas. Si no, me dice, ¿y qué pasa si es falso? O sea, ¿qué pasa si no está dentro del parámetro de que tu celda anterior sea mayor o igual a 8? Entonces, si es falso, yo le voy a decir que sea mi celda anterior más 1. Y le cierro mis paréntesis y le doy un enter. Ahorita vamos a ver para qué he hecho esto. Ya, ¿les ha salido 2? La parte final podría volver a repetir, licenciado. Ya, F2. Entonces, había dicho, si esta prueba lógica es verdadera, simplemente que me dé un valor en blanco. Pero si es falso, o sea, si no está dentro de ese parámetro, quiero que me dé la celda anterior, ya, en mi caso F12, mi celda anterior, más 1, es decir, que me sume 1. Y le cierro el paréntesis para cerrar toda mi función. El paréntesis que he abierto aquí, lo estoy cerrando y le doy un enter. Tendría que salirles 2. No sé si les ha salido. Me salió. Ya. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué le he dicho al Excel? Por ejemplo, si fuese 1, mi celda anterior, donde está mi fórmula, me va a dar 2. Si fuese 2, me va a dar 3. Si fuese 7, me va a dar 8. Pero le he dicho, si es mayor, si fuese 9, me va a dar en blanco. Es decir, si supera este dato, que es el 13, me tendría que dar blanco. Y como ven, no tengo ningún valor aquí. Si bien tengo aquí una fórmula, obviamente, pero a simple vista no la puedo ver. ¿Ya? Y si imprimo esta hoja de cálculo, tampoco me va a imprimir porque ahorita está en blanco, ¿no? Eso es lo que le he dicho a mi fórmula. ¿Para qué? Esto ustedes jálenlo hasta abajo. Miren, yo lo voy a jalar, no sé cuántas celdas he hecho aquí, no sé cuántas son. Son 16 celdas que había habilitado. Lo he jalado a mis 16 celdas, pero solo me va a mostrar hasta el 8. Las demás me va a mostrar en blanco. ¿Por qué? Porque este dato simplemente dice 8. ¿Qué tal si yo cambio mi tiempo y digo 10 periodos o 10 meses? Me va a aparecer 2 meses más. Entonces, con esa fórmula yo lo que estoy haciendo es automatizar esto de acuerdo a los datos que tenga acá. Por ejemplo, este me decía que era en el ejercicio 3, si se fijan, 15 cuotas, ¿no? Entonces, yo voy a cambiar aquí mis 15 cuotas y automáticamente me va a rellenar mi cuadro hasta la cuota 15. De esa manera voy sistematizando mis datos y bueno, que sea mejor visible, no tenga que estar luego, no sé, si me dicen 10, borrando todo esto y cosas así. Entonces, simplemente con el Excel puedo hacer eso. Para nuestro primer ejercicio era 8 cuotas.
Ya, entonces, jálenlo hacia abajo, habilítense como 16 cuadritos, y después del 16 en el 17 ya le ponen totales donde vamos a hacer las sumas. Ya, jálenlo hasta ahí y obviamente solo les debería dar hasta el 8, que es nuestro dato que tiene el tiempo. Ahora sí, para la columna, en mi caso G, que es la cuota, en mi primera celda voy a hacer lo siguiente. Esto que les he enseñado aquí, perdón, aquí, esto, no muchos saben. Ya estoy adelantando algunas cositas que es un proyecto que tengo para mostrarles cómo se puede ir sistematizando estos cuadros y que nos muestre ah, algunas cosas mejor, como en este caso, ¿no? Entonces voy a utilizar mucho esto de las comillas en las siguientes fórmulas. Voy a aplicar pura fórmula sí, o bueno, muchas fórmulas sí, para ir sistematizando esta base de datos. Y lo mismo voy a hacer aquí. Ya les decía, si yo jalo esto directamente, anclándolo como les decía hace rato, ¿qué va a pasar? A ver, si digo hasta el 8 y luego cambio aquí a 10. Voy a tener que ir nuevamente a mi cuadrito, otra vez copiar estos dos y así voy a tener que hacer, pero luego me dicen que 6. 6. Aquí me va a salir vacío y aquí voy a tener datos, voy a tener que borrar y cosas así. Para no estar haciendo cada vez lo mismo, vamos a hacer lo siguiente. Borramos. Vamos a hacer esa referencia, sí vamos a jalar de, bueno, C15, vamos a jalar, pero antes vamos a hacer con una prueba lógica de sí, similar a la anterior. Y me sigue. Sí, abro paréntesis, me dice mi prueba lógica. Ahora, lo que yo le voy a decir es que sí, este es mi dato de aquí al lado, en este caso F12, en el siguiente será F13, F14, F15 y sucesivamente. Pero le digo, si mi celda de al lado es igual al tiempo, y a este sí lo anclo porque, perdón, si esta mi celda de al lado es igual a vacío, ¿ya? ¿Se acuerdan que esto he utilizado antes? Entonces, si la de al lado es vacío, que me dé vacío. Si no, que me dé esto, mi renta. ¿Qué estoy diciendo? Si aquí no va a haber ningún valor, en este de aquí al lado no va a haber tampoco ningún valor. Es decir, si en F12 no hay valor, en G12 no va a haber ningún valor. Pero si hay algún valor, es decir, si hay un 1, 2, 3, 4, 5, 6 en esta celda, en la G12 me va a tener que jalar la renta. ¿Ya? Eso es lo que le estoy diciendo y lo cierro el paréntesis. ¿Por qué? A ver, esto cambiaremos y acomodaremos con barrera 8 meses. ¿Por qué? Porque cuando yo jale esta mi fórmula hasta abajo, quiero que me muestre valores siempre y cuando en esta columna haya valores. Pero si hay una celda que no tiene un valor o que está en blanco, por ejemplo esta F20, lo mismo debería replicarse aquí, es decir, debería ser en blanco. Pero si tengo valor, me tendría que dar la renta. Y simplemente lo voy a jalar hasta abajo. ¿Cómo lo jalo hasta abajo? Me sitúo en esta celda, en la esquinita, si ustedes se fijan, normalmente es un más grande nuestro cursor, es un más grueso, perdón, blanco, pero si ustedes se van a la esquinita les va a salir un más negrito delgadito. O pueden apretar el clic izquierdo de su mouse e ir jalando hacia abajo, o en su defecto pueden hacerle doble clic en esa esquinita, como hay un puntito, le dan doble clic y automáticamente lo va a bajar hasta la última celda que tiene datos. Esta no nos servía, aquí se ha equivocado el Excel, ¿por qué? Porque como no he encontrado datos,
lo ha rellenado. Aquí vamos a hacer las sumas. Eso lo vamos a hacer al final. Entonces, si se fijan, todas mis celdas tienen la misma fórmula. Todas tienen la misma fórmula, nada más que no me muestra valores porque mi celda de al lado es blanca. ¿Qué pasa si cambio a 15 meses? Se me va a llenar todos los datos de acuerdo a mi renta hasta el 15, porque el 16 no hay dato, entonces me va a mostrar en blanco. Vayámonos a poner 8 como estaba inicialmente. ¿Les ha salido tal cual? Licenciado, yo tengo una duda. En el periodo a mí me ha salido hasta el 9 y usted dice que lo ha hecho como algo hecho mal, o no sé qué. A ver, no te he entendido muy bien. ¿Otra vez me repites? Es que en el periodo yo he hecho, lo he hecho como usted ha hecho, pero de mí no sale hasta el 8 nomás, sino sale hasta el 9. Ya. Debe ser que aquí, a ver, fíjate tu fórmula. Le has puesto esto, mayor o igual, o solo está mayor en tu fórmula. Entonces de mayor, me Exacto, es olvidé por de... eso. Es como dice, si no le ponía el igual, me iba a jalar, por decirte, hasta abajo 9. Hasta el 9. Entonces, yo le estoy diciendo que debe ser mayor o igual. Haciendo esa aclaración, ya te debería dar 8. ¿Verdad? Entonces, ahora nos vamos a ir a hacer la columna de el interés. Y aquí tenemos nuestro pequeño chanchullito. ¿Qué nos dice el interés? De acuerdo a lo que habíamos visto en la teoría de las clases anteriores, nos dice que es el saldo anterior por la tasa de interés, ¿no es cierto? Sería los 150.000 por la tasa de interés. ¿No? Entonces, podríamos hacerlo simplemente así, que es como muchos hemos hecho, por mi tasa de interés, y seguramente lo he anclado por aquí y lo he jalado hacia abajo. Pero íbamos a encontrar el mismo problema, que nos iba a salir un guioncito si es que estamos trabajando con datos de contabilidad, o nos iba a salir un error, o tal vez algo más por aquí, o un cero, cosas así. Vamos a seguir aplicando nuestra misma lógica con una fórmula de sí y esas nuestras comillitas. ¿Ya? Entonces, me sigue. Sí, que nuestro saldo anterior y este sabemos que tiene que ir bajando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la siguiente seguro aquí será, por decir, 130.000. Por lo tanto, en la segunda cuota el interés debería ser menor. Debería ser, ya no debería jalar 150.000, sino debería jalar 130.000. ¿No es cierto? Entonces, esa celda no la anclamos. Eso tenemos que acordarnos. Entonces, habíamos dicho sí. Y otra vez, vamos a empezar como la anterior. Si mi celda de al lado es igual a nada o vacío, entonces vacío. Casi todos vamos a empezar así. Si no, y aquí pongo la operación que quiero. Es decir, si no está vacía, si es que hay un dato en mi celda de al lado, ¿no? Lo que vamos a hacer es multiplicar mi saldo anterior por mi tasa de interés mensual. Y a este sí lo voy a anclar porque si no se me va a bajar la referencia. ¿Ya? Y simplemente cerramos paréntesis. Y ahí nos da 1.500. Estos 130.000 lo borro porque no correspondía. Y ya tengo este dato.
Lo único que tengo que hacer es mi doble clic hacia abajo y me sigue jalando aquí. ¿Qué pasa con este mixer? Aquí vamos a poner totales. Aquí ya voy a hacer las sumatorias. Esta fórmula sí sé que la saben, que es suma y todo este rango que tengo que seleccionar. Desde el 1, desde mi periodo 1 hasta el 2 puntos, hasta el periodo 16, supuestamente que tenía mi tabla. De ustedes no sé hasta cuál será, pero lo jalan nomás. Y este dato lo vamos a copiar en toditas. ¿Para qué? Para que cuando hagamos una fórmula y le hagamos doble clic, lo que va a hacer es jalar, jalar, jalar hasta que encuentre otro dato, ¿no? Hasta antes de que encuentre otro dato. Debería salirles eso, no sé si les ha salido. Me salió licenciado. Listo. Ahora nos vamos a ir a mi columna I, que es en mi caso, que es amortización. A ver, espérenme un ratito. Ahora sí. Nos vamos a amortización y aquí tenemos un pequeño chanchullito también que nos dice la amortización va a ser igual a la renta, estos 19.000, menos mi interés del periodo, es decir, del periodo 1. Entonces, esta sí es simple, pero bueno, igual vamos a hacer con una formulita. Podríamos hacer así, ¿no es cierto? Ya es lo más común. Ustedes después de esta clase ya no tendrían que hacer eso, porque si hacen eso y lo jalan hacia abajo, les va a salir error en algún momento. ¿Ya? Entonces, puedo hacerlo de dos maneras. Una es otra vez utilizando esto, ¿no? Si mi celda de al lado es en blanco, entonces en blanco. Y si no, multiplicar esto por esto. Pero puede ser que no le salga muy bien. Para eso vamos a hacer otra formulita que ya les enseñé también. Igual, y esta se llama si.error. ¿Por qué utilizo esta? A ver, otra vez. He hecho mi cuota o mi renta menos el interés y lo he jalado. Cuando le sale este valor, quiere decir que Excel está encontrando algún error por aquí. ¿Y por qué está encontrando un error? Aquí yo estoy haciendo una operación matemática, le estoy diciendo el valor de G20, restame H20. Pero ahora, en su lógica de Excel, te dice, ¿cómo quieres que reste todo esto que dice aquí, que es un texto, menos todo este otro texto? Porque en realidad esto es un texto, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres que reste? Te dice Excel. No te puedo restar Z menos X, ¿no es cierto? Pero son dos letras. Por eso es que te da error. Para que no me des error, el buen creador del Excel ha inventado la formulita si.error. Entonces, ¿qué te dice? Si lo que vas a hacer te da un error, entonces me muestras lo que quieres. Por decir, si la celda G12, en mi caso, que es de la primera cuota, menos H12, que es el interés, me sale error, entonces yo le puedo decir que me muestre papas. Eso solo por molestar, ¿no? Papas, entre comillas, y lo cierro. Me va a dar bien, ¿por qué? Porque estos son dos números. Y si lo voy jalando hacia abajo, entonces, cuando hay error me va a mostrar papas. Es un dato que yo le pongo. Pero obviamente no vamos a trabajar en matemática financiera con cosas de cocina. Entonces le vamos a decir que no nos muestre nada. Lo que ya les había dicho, las dos comillitas. Abrimos y cerramos comillas. Entonces, si esta operación matemática de G12 menos H12 es un error,
punto y coma, entonces, comillas, ¿ya? Entonces, y si no es error, él me va a hacer la operación matemática el Excel. Y le doy Enter. Y luego lo bajo, lo llevo hasta abajo. Como ven, aquí seguramente el error y me va a poner las comillitas sin nada, es decir, una celda vacía. ¿Les ha salido lo mismo? En la primera celda no me salió el 18.103, licenciado. Esa parte podría volver a repetir. Ya. A ver, no sé por qué, pero te tendría que estar dando. Has hecho la primera cuota es decir, 19.603 menos 1.500. Ahí está el error. Otra celda elegí. Exacto. Entonces debería darte 18.103,54. ¿A ti, Maribel, te ha salido lo mismo? Sí, sí, me sería lo mismo. Listo. Ahora, ¿qué me dice mi última columna de saldo? Me dice que es el saldo anterior. Podríamos hacerlo así. De hecho, en su examen está así, ¿no? Mi saldo anterior menos mi amortización. Seguramente lo han hecho así y lo han jalado. Automáticamente, obviamente, ya debería irse llenando los valores hasta llegar a 0, que es lo que queremos, ¿no es cierto? Pero otra vez aquí nos encontramos con el valor. Entonces ya sabemos cómo solucionar eso. Y vamos a hacer lo mismo que el anterior. Igual, si punto error, abro mis paréntesis y le digo mi operación, mi saldo anterior, mis 150.000, menos mi amortización de la primera cuota. Si esta operación es matemática, me va a dar la respuesta. Me va a restar 150.000 menos 18.000. Pero, si no es así, yo le digo comillitas. Y lo cierro. Le doy un enter y lo jalo hasta el final. Listo. Como ven, aquí me sale 0. Y es más, vamos a hacer una. Bueno, a veces no va a funcionar. Esto lo vamos a poner más grandecito más, por ahora. Bueno, disculpen jóvenes, me para un ratito, no sé si me han hablado, pero ¿les sale lo mismo? Licenciado, ¿podría volver a repetir? Es que a mí me salió otra clase. Ya lo voy a borrar y... A ver, hasta aquí te ha salido lo mismo, 19.603, 1.500, 18.103,54. Así debería haberte salido. Y este debería ser 150.000. Si es así, entonces volvemos a utilizar la misma fórmula de si.error. Empezamos con nuestro igual, si.error, y abro mi paréntesis. Y primero le digo que quiero una operación matemática. Y le digo que va a ser mi saldo anterior. No estoy anclando, ya es relativa a la celda, no es absoluta. No la anclo, es J11. Cuando baje va a ser J12, J13, J14. ¿Ya? Porque tiene que ser mi saldo anterior. Es decir, mi celda anterior. Ya. 150.000 menos esta de aquí al lado, es decir, mi primera amortización, mis 18.103. Si esa operación es verdadera, o sea,
es matemática, me va a dar el resultado. Me va a restar 150.000 menos 18.000. Pero si no es así, le pongo punto y coma y quiero que me muestre las dos comillitas, es decir, nada, ¿no? Y cierro paréntesis. Le doy un enter. Aquí te debería dar 131.896. No sé si te da lo mismo, Maribel y yo. Sí, ahora sí me dio. Correcto. Entonces, lo único que hacemos, ya saben, jalarlo hacia abajo y nos va a llegar a dar 0. ¿Ya? Podemos jugarnos un poquito con el Excel. Hay unas condicionales que se encuentran en su cinta y dice un formato condicional. Si quieren le pueden dar esto, una regla que les resalte si es igual, por ejemplo, si es igual a 0, le puedo decir, ¿no? Si es igual a 0, entonces que me lo ponga un color, un relleno, me gusta el verde, Z. Le puedo dar esa condicional y esta escobillita, no sé si alguna vez la han utilizado, te copia un formato de celda. Es decir, bueno, en el Word también hay. Te va a copiar el formato que tú estás seleccionando. Yo estoy seleccionando en este momento mi celda J12, ¿no? Que es 131.000. Yo quiero que ese mismo formato donde he aplicado el formato condicional se vaya hasta abajo. Lo barro con mi escobillita hasta el final. ¿Y qué tendría que hacer? Allá. Tendría que marcarme este 0 con verde. ¿Por qué no lo está haciendo? Porque seguramente como estamos trabajando con muchos decimales, y les voy a mostrar, aquí debe haber un 1 por algún lado, y veremos. Miren, no es un cero exacto. Es por eso que no me está dando, porque si fuese un 0 exacto, me lo pintaría así. Ahora se dan cuenta, Excel a veces también nos puede engañar, porque al trabajar con tantos dígitos, en algún lado hay un número. Por ejemplo, recordarán en algún momento, y les ha ido pasar, les va a salir un negativo 0, 0,00, negativo. ¿Por qué? Porque muy en el fondo debe haber numeritos como este 153. ¿Por qué? Porque este 45 debe haber más dígitos que no igualan con el que hay aquí. Debe haber esta diferencia. Entonces es por eso que no me está dando un 0 exacto. Si trabajaríamos tal vez con redondeo, ahí sí sería un poco más exacto. Pero para fines de vista y que se vea bien, ahí me da 0, que es lo que queremos, y es a donde queremos llegar, ¿no? Cuando ya tenemos 0, quiere decir que ya hemos pagado toda la deuda. Ahora, hasta ahí. ¿Está claro? Por mi parte, sí, licenciado. Ya. Este es su archivo, se lo guarda biencito. Algún día les va a servir para que resuelvan sus ejercicios. E inclusive para la feria tal vez podemos aplicar esto, ¿no? Un préstamo de 25.000 a 8 años y aquí ya podríamos trabajar con nuestra tasa de interés anual, ¿no? Que sería 0,12 por decirles. Mi renta sería de 5.000, aquí lo cambio a años, por decir, ¿no? Cada año pago eso y podríamos demostrar en un ejemplo simple que si nos prestamos 25.000 a 8 años, una tasa de interés del 12%, podemos llegar a tener un plan de cuotas. Podría ser que utilicemos en la feria este Excel. Ahora, como ya hemos hecho y hemos sistematizado nuestro cuadro de amortización francés, no sé a quién le ha tocado este otro ejercicio, que era un préstamo de 110.000. Simplemente vamos a cambiar datos. 110.000 a 12 cuotas mensuales al 24% anual.
a 12 cuotas mensuales al 24% anual. Fíjense, ya no he hecho nada, me sale hasta mi cuota 12, mi saldo 0, y aquí les decía este negativo de aquí, no sé si pueden ver, en J23 a la izquierda, un negativo chiquitito. Ahí, ese negativo. ¿Por qué me sale ese negativo? Porque ya les he dicho que debe haber algo oculto en este Excel. ¿Ven? Por eso es que le sale ese pequeño negativo. Pero que a nosotros no nos influye en nada porque nuestro resultado es 0 y es a donde queríamos llegar. Lo vamos a reducir el tamaño porque si no me va a dar muy grande cuando sea una cuota mayor. Ya. El ejercicio 3, y no sé a quién le ha tocado, me decía que era 80.000, el préstamo de 80.000. 15 cuotas mensuales al 6%. Listo, simplemente he puesto mis datos y me sale toda mi tablita hasta la cuota 15 y me da 0. Hagan esos cambios, les tendría que dar automáticamente lo que les digo. Voy a mi ejercicio número 4. Pongo mis 55.000, mis 11 cuotas, mi 13%. Listo. 11 cuotas. Tengo mi renta, tengo mis intereses, tengo mi amortización, me da 0. Por aquí abajito tengo mis sumas, las voy a poner negritas y más grandecitas para que se vean bonitas. Negras, listo. Esta creo que no era necesario sumar porque en realidad no me tienen que sumar. ¿Qué me está sumando esto? Creo que esta no es necesario sumar. O bueno, también. ¿Qué me sumas? Sí, no tendría que ser necesario sumar porque son simplemente saldos que voy jalando. Esto debería darme nada. Hasta ahí. ¿Han hecho los cambios? ¿Les ha salido bien su cuadro? ¿O han tenido alguna dificultad ahorita? A mí me salió lo mismo en los cambios, licenciado. Los mismos resultados. Igual, licenciado, me sale lo mismo. Listo, jóvenes. Ustedes son los privilegiados por tener esta base de datos. Es la primicia. Estoy haciendo un documento en puro Excel donde va a estar todo esto. Bueno, muchas cosas más, obviamente, pero esta es una parte básica que sí les va a servir y tienen la primicia. Entonces, vámonos al sistema alemán. Cópienlo lo mismo de aquí arribita, agárrenlo, ya no importa esa fórmula más, cópiense. Cópiense su tabla y lo vamos a borrar. O agarren de aquí abajo donde dice bueno, de mí dice CISFRA, porque dice sistema francés. Agarran un control, clic, y les va a salir una hojita con más. Se van hacia el lado y lo van a copiar todo ese archivito, tal cual. Le pueden cambiar un nombre, yo le he puesto CISFRA porque es sistema francés, luego le voy a poner CIS alemán porque ahora vamos a hacer el alemán, luego vamos a hacer el francés con fórmulas de Excel y vamos a hacer todos estos, espero que nos alcance el tiempo hoy. Entonces, una vez que lo copien en su sistema alemán, lo van a borrar todo, bórrenlo. ¿Por qué? Porque la idea es que practiquemos ahora. En esta parte está tal cual como el anterior, si se fijan. Aquí seguramente iba a ser, creo que en el alemán no necesito mi renta porque mi cuota es, si no me equivoco, fija. Mi amortización siempre va a ser la misma, entonces no hay problema de sacar renta. Si se fijan las fórmulas, son mucho más simples que en el sistema francés. En el sistema francés tenemos la fórmula de la renta, que es como en los viejos tiempos se hacía de forma manual, antes que aparezca este Excel, o bueno,
Hay una infinidad también de sistemas, ¿no? De softwares. Pero antes de que haya todo eso, era manual y todos teníamos que hacer bajo las fórmulas que nos dictaban los libros, ¿no? Los autores que han identificado esas fórmulas. Entonces, empecemos. Vamos a copiar nuevamente del primer ejercicio que nos decía que esto es 150.000. Luego nos decía 8 cuotas mensuales al 12%. 8 mes, 12% y voy a dividir esto entre 12 porque son mensuales. Y hasta ahí ya la tenemos clara. Empecemos. ¿Están listos? Me dicen cuando estén listos, jóvenes. Un momento, licenciado, por favor. ¿Listo, listo? Listo, licenciado. Ya, tú, Maribel, ¿ya estás lista? No, licenciado. Ya, Un poquito más, por favor. te espero, te espero. Listo, licenciado. Listo, jóvenes. Entonces, para el sistema alemán tenemos ese cuadro y los periodos, vamos a hacer lo mismo. Empezamos con uno, ¿ya? Siempre se empieza con un periodo uno y vamos a hacer la misma fórmula. Ya se acuerdan. Igual, sí, y decíamos, si mi celda anterior es mayor o igual al tiempo, y lo anclamos el tiempo, entonces, comillitas. Si no, habíamos dicho mi celda anterior más 1. Véanlo biencito y denle un enter. Prácticamente es lo mismo que estamos haciendo, que habíamos hecho antes. Lo bajo hasta aquí. Aquí voy a hacer ya mis sumatorias. Recomiendo que ustedes también lo hagan. Hasta aquí mis sumas para que no me jale ahí las fórmulas. Entonces les tendría que haber salido hasta el 8 nuevamente. Les muestro la fórmula por si acaso.
Listo, jóvenes. ¿Les sale lo mismo? Sí, Sí, sí. licenciado. Ya. Vayamos. En la cuota en el sistema alemán nos dice que es la amortización menos los intereses. Tenemos nuestra columna de amortización y tenemos nuestra columna de intereses. Simplemente va a ser la resta de amortización menos intereses. Pero también le vamos a poner el tema de si error, las fórmulas que habíamos visto antes. ¿Ya? Este lo vamos a hacer al último o lo hacemos ahora. No, lo hacemos ahora, de una vez. Entonces, decimos sí, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué estoy empezando con una así? Porque vamos a decir, si mi celda de al lado es vacía, entonces vacío. Si no, que me aplique la fórmula. ¿Ya? Eso ya hemos hecho y ya lo sabemos. Sí, mi celda de al lado, es decir, mi primera cuota, es igual a nada, entonces nada, es decir, comillas, comillas. Pero si tiene algún dato, voy a aplicar mi amortización, es decir, para mi caso I12, menos mi interés. ¿Ya? Entonces, el dato de amortización menos interés. Y cierro mis paréntesis. Por el momento, tal vez a ustedes les da 0, a mí me da un guión, es por la configuración de celda que le he dado. No se asusten, pero nos tendría que dar así. Si les da 0 al principio, debería darles 0 hasta el 8 y después del 8 debería darles vacío. ¿Ya? Es una de las formulitas que ya hemos visto. Listo. Ahora nos iremos a la columna de intereses. Y como ven es más fácil porque no tenemos que estar haciendo tantos paréntesis como en los anteriores casos. Ah, y me está olvidando aquí el principal, ¿no? Y habíamos dicho que vamos a jalar los 150.000, pero anclado, ¿sí? Absoluto. Para que ya me vaya saliendo los datitos. A ver, antes de ir a los intereses, ya les quiero mostrar lo que es la amortización. En el alemán, a ver, a diferencia del francés, en el francés, si se fijan, mi cuota es la misma del principio a fin, 5.330,84 en este caso. ¿Sí? Vamos a ir con los mismos datos, a ver dónde está. Voy a copiar todo esto. Ya, para ir comparando. Mi cuota era de 19.603 siempre, ¿no? Todo el tiempo. Mis intereses, si se fijan, mucho interés y va bajando, va descendiendo los intereses, ¿no? Mi capital es menor porque empieza de 18.103 y va subiendo en el pasar del tiempo hasta llegar a 19.000. ¿Ya? Eso es lo que me dice el francés. Primero mayor interés en forma descendente a pasar del tiempo y la amortización de capital en forma ascendente. ¿Qué me dice mi sistema alemán? Me dice tu amortización siempre va a ser constante. Es decir, la amortización de la deuda siempre va a ser los 150.000 por mi tasa de interés. Siempre debería ser 18.000 aquí. Eso es lo que me dice la francés, ¿ya? El sistema francés. Pero ya sabemos que si hacemos eso nos va a salir datos donde no queremos. Para eso vamos a poner otra vez. Sí. Y vamos a trabajar con la columna del periodo. Sí, mi columna del periodo es igual a nada, entonces en blanco. Si no, y ahora sí, aquí vamos a hacer lo que les había dicho. El principal anclado F4 por tasa de interés. Y también anclado porque no quiero que esos datos se bajen. Perdón, cierro paréntesis. Entonces,
Si mi periodo tiene un número, va a ser la operación matemática de el principal, la deuda principal, por la tasa de interés. Siempre. Principal por la tasa de interés. No es saldo anterior, es principal por la tasa de interés. Perdón, dividido entre la tasa de interés. Uy, qué errorcito. Aquí está mi chanchullito por si acaso. ¿No? Siempre va a ser así, me dice el sistema alemán. Le doy un enter. No, sí es por, estoy mal. Tendría que ser por. Ya, error mío. Este tendría que ser por. A ver, veremos qué me sale. ¿Cómo es? Perdón, jóvenes, me he equivocado. No es por la tasa de interés, es dividido entre el tiempo en 8 cuotas. Es decir, mis 150.000 lo divido en la cantidad de cuotas que voy a realizar. En este caso son 8 cuotas. Entonces los 150.000 dividido entre 8. Eso es lo que quiero y tiene que estar anclado. Error, mil disculpas. Ya. Entonces, me dice, en la amortización bajo el sistema alemán, el principal dividido entre la cantidad de cuotas. Por lo tanto, mi amortización va a ser siempre constante. Ahora lo voy a bajar hasta abajo y debería salirme así. Siempre 18.750. ¿Ya? ¿Para qué? Porque yo tengo que amortizar por una parte el capital, es decir, mis 150.000 menos esto hasta que me dé 0, menos mi amortización hasta que me dé 0. Así debería dar. ¿Ya? Por eso es que esta es constante. Y aparte, al margen me trabaja intereses en este sistema alemán. Ya eso simplemente era para mostrarles. No sé si les ha salido los 18.750 jóvenes. Por mi Por mi parte me parte sí sale. me sale. Ya. Trabajaremos con lo que es cualquiera, ya la tasa de interés. Nuestra tasa, bueno, el interés, perdón, nos dice que es el saldo anterior por la tasa de interés. Es decir, uno que no sabe muy bien haría esto. Mi saldo por mi tasa de interés anclada. Eso harían y me lo bajarían así. ¿No es cierto? Me sale guioncito, está bien, pero en algún momento les va a salir algo raro por ahí. Pero como nosotros estamos pasando un curso de Excel, vamos a hacer como debería darnos. Y vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes. Y recordarán que hemos dicho, otra vez, sí, paréntesis, mi periodo, bueno, perdón, mi columna de fecha o periodo es igual a comillas, entonces, comillas. Si no, y recién voy a hacer mi operación. Mi saldo anterior por mi tasa de interés, esta sí, absoluta, anclada. Listo, debería darles 1500 y eso sí lo jalan hasta abajo. Y como ven, hace rato me salía aquí unos guioncitos. Eso harían los que no dominan Excel. Nosotros que dominamos vamos a hacer así para que nos salga vacío y se vea mejor. ¿Les sale lo mismo? Sí, licenciado. Listo. Ahora en este alemán, si se fijan, es mucho más fácil porque solo tenemos que jalar el saldo anterior menos mi amortización. Pero sí, ya les dije, uno que no sabe Excel haría esto y lo jalaría hasta abajo y le va a salir valor. ¿Qué hacemos cuando sale valor? Aplicamos nuestra formulita de si.error.
Y ahora sí, aplicamos lo que deberíamos aplicar. Mi saldo anterior menos mi amortización. Si eso es número, me va a dar una operación matemática. Si no, me va a dar comillas. Puedo ponerle también cero. He visto en algunos que le ponen cero. ¿Para qué? Para que le salga así. Ya, pero como a nosotros no nos gusta ver estas cositas por aquí, vamos a poner nomás en vez de cero nuestras comillitas. Y debería darles tal cual como se ve ahora. Hasta aquí, cero. ¿Le salió igual? A mí sí, licenciado. ¿Tú, Maribel? Licenciado, ¿podría explicar desde el interés? Es que me perdí en una parte, Ya, claro. en la última, por favor. ¿Esta columna de interés? Sí, licenciado, Ya, lo borro. Entonces, habíamos dicho que para el interés es, bueno, en la lógica normal sería el saldo anterior por mi tasa de interés anclada. Eso es lo que se debería salir. Pero para que no nos salga otra vez así, con estas cosas por aquí, tenemos dos alternativas, o utilizar el sí error o una prueba lógica de sí. Y habíamos dicho, sí, y otra vez, si mi columna donde dice periodo es igual a nada, comillas, entonces, comillas. O sea, si es vacía, vacía. Si no, me va a hacer la operación, que quiero que sea mi saldo anterior, es decir, en este caso 150.000, por la tasa de interés mensual. Y a esa sí la pongo F4 y cierro mis paréntesis. Y simplemente le damos Enter. Debería darte 1500. ¿Te da eso, Maribel? no, 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 algo, no, A ver, ¿qué has puesto en tu pues, fórmula? ¿Qué dice tu fórmula? Léemelo. ay, no, sí, paréntesis, eh, eh, paréntesis, periodo es igual a comillas, entonces, comillas, eh, mm, ay, ay, no sé bien traducir. Luego de ahí lo puse, eh, eh, el, el capital inicial, Ya, por ay, la no, tasa de interés. ay, sí, por la tasa de interés. ¿Y qué te sale? Ah, no, 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 fue esto menos. Ahora sí me sale, Ya. Tal vez estabas jalando otra fórmula, ahora otra sí me celda. sale. Y eso lo jalas hasta abajo y te debería dar así tu cuadrito. Entonces, miren, 1 hora y media aproximadamente hemos trabajado haciendo nuestra base de datos, pero esa hora y media les digo que no es perdida, es la ganancia más grande que van a hacer en sus vidas. ¿Por qué? A veces en Excel programar o hacer este tipo de cositas se tarda, se tarda un poco hasta que les salga bien porque es prueba y error, pero una vez que lo tengan, les va a ahorrar todo el tiempo del mundo porque ya no van a tener que estar haciendo trabajos manuales. Y les digo por qué. Vamos a hacer el último cuadrito que nos decía capital 55.000, 11 cuotas mensuales y mi tasa de interés no me acuerdo cuánto era, el 13%. ¿Listo?
cuota 11, me muestra todos los datos, me dice cuánto es mi amortización y llego a 0. Y además que aquí tengo mis sumatorios por aquí, no me sirve la suma, 0 lo pongo aquí. Y listo. O sea, ¿por qué hemos tardado 1 hora y media para hacer estos dos cuadros? Pero ahora en cuestión de segundos, podemos hacer, si yo me quiero prestar del banco mis 100.000, me estoy inventando, y quiero pagar en 15 cuotas, y el banco me dice 27%, es un banco usurero. Listo, ya tengo mi plan de cuotas hasta llegar a 0 en 15 cuotas. Sé cuánto tengo que pagar cada mes, cuánto de interés, cuánto voy a amortizar. Entonces, si se fijan, esa hora y media nos va a ayudar a ganar tiempo al hacer nuevos ejercicios. Ahora, vayámonos a para que veamos los 55.000. Vayan cambiando estos datos. 55.000. Habíamos dicho a 11 cuotas y al 13%. ¿Ya? Y estos mismos datos póngale al sistema francés. 55.000, 11 meses, 13%. Automáticamente la renta debería darles, porque está todo sistematizado. Alemán y francés debería ser ahorita con los mismos datos. ¿Lo tienen así? Lo que quiero demostrarles es lo siguiente. En este método alemán, la amortización es constante, ¿no es cierto? Los intereses son decrecientes, ¿sí? Y la cuota es, perdón, es ascendente, es decir, ahora pagan 4.404, luego van a pagar 4.458, es decir, se incrementa. Luego van a pagar 4.500, es decir, van a pagar más, y así sucesivamente. Mientras que en el interés baja, es decreciente, ¿no? Es menor. Y mi cuota es constante. ¿Qué es mi amortización de capital? Mi capital es constante, mis intereses son decrecientes. Mi cuota es ascendente conforme va pasando el tiempo. Ahora, perdón. Nos iremos con los mismos datos, trabajamos en el francés. Mi cuota en este es constante. La amortización del capital, si se fijan, es creciente, es decir, a cada cuota se incrementa. Y mi interés es decreciente. Es decir, los primeros meses o los primeros periodos pagan más interés y así van bajando. Sin embargo, pagan menos capital y va aumentando su capital, con su amortización de capital. Esa es la diferencia entre los dos métodos. Ahora, ¿por qué alguna vez les he dicho que les convendría o por qué les conviene a los bancos trabajar con el método francés? Porque si se fijan al final del tiempo, que son sus cuotas, ustedes le van a pagar al banco 58.000. Es decir, 55.000 de capital, de amortización de capital, más 3.600 de interés. Es en el francés. Ahora, si se fijan en el alemán, pagan 55.000
Y, a ver, en total pagan 55.000. De cuota, su cuota en total sería los 51.000 más sus 3.575. Y al final solo estarían pagando, si se fijan, 55.000. Es decir, en el francés se genera un interés grande que se va a sumar al final del tiempo, mientras que en el alemán, si se fijan, en realidad se está restando o algo estamos haciendo mal. Amortización menos interés. ¿No? ¿Está bien? Entonces, si se fijan, aquí no están generando casi ningún tipo de interés, es decir, no están generando interés en el alemán, pero en el francés sí. Esa es la diferencia entre los dos. Por eso es que los bancos utilizan el francés. Entonces, si ustedes alguna vez quieren prestar dinero, ya saben cuál utilizar, cuál sistema. Ahora les voy a enseñar el sistema francés con fórmulas en Excel. Cópienlo otra vez el encabezadito, vamos a trabajar con el mismo encabezado nuevamente. Y aquí ya vamos a aplicar las fórmulas del Excel, propias del Excel. En las otras son las fórmulas que nosotros lo hemos diseñado. En este vamos a trabajar ya con las fórmulas del Excel. Entonces, una vez que lo copien, ese encabezadito, bueno, todo su cuadrito cópienlo y bórrenlo, ya saben. Voy a copiar los mismos datos aquí. Cuando ya lo tengan listo, me avisan. Me parece que está mal, así debería ser. A ver, ahorita voy a revisar. Aquí estaba mal. Van a arreglar en su cuadro de amortización, ¿qué es de amortización alemán? No era menos, era en realidad más, por favor, eso sí, corríjanlo, porque no puede haber un préstamo sin intereses, por lógica. Entonces, sumas tu amortización de capital más los intereses que genera esa deuda y pagarías así. ¿Ya? Y al final, lo que les decía. Con el alemán, 58.575, con el francés, 58.639. Es decir, ganan más intereses los que hacen con el francés, porque su interés es 3.600 acá. Y con el alemán solamente es 3.575. Ya, ahí había un pequeño error. En realidad la fórmula es amortización más interés. Y eso simplemente lo jalan hasta abajo. Debería darles estas sumatorias en el caso anterior. A ver, verifíquenme, por favor. Cuando copien para el nuevo dato, vamos a hacer un poquito de chanchullo. Y ya tenemos aquí la fórmula. Esta fórmula, en el tema de periodo, siempre la vamos a utilizar. Ya, esa manténganla porque ya sabemos que tenemos que igualar con el tema de periodos y que nos dé la cantidad de periodos que tiene aquí, si no nos dé pasivo. Esa ya la sabemos. Sí,
la celda anterior es mayor o igual a el tiempo, entonces vacío. Si no, sumamos la celda anterior más 1. Entonces esa la copiamos para ganar tiempo. Lo mantenemos como hemos ido haciendo desde el primer cuadro para que avancemos un poquito más rápido. Me avisan si algo tienen, jóvenes. Listo, licenciado. Listo. Entonces, ya les dije, esta fórmula la vamos a copiar de la anterior. Nos tendría que dar lo mismo de siempre, ya la conocemos. Esta también porque sabemos que para un mejor análisis vamos a jalar siempre nuestro principal. Ahora, para la cuota va a ser lo mismo que habíamos hecho con el método francés, perdón, alemán, que tendría que ser amortizaciones más intereses. Y vamos a hacer, ya saben, si mi celda de al lado, que es la de periodo, es igual a comillas, entonces comillas, si no, y ahí es lo que nos tiene que dar. Va a ser la columna amortización más intereses. Cierro mis paréntesis y jalo. Ya por el momento nos va a dar así, o cero, o guioncito en mi caso, porque no hemos rellenado aún estas dos columnas, ¿no? Ahora, para el interés, vamos a utilizar una formulita del Excel que se llama pago int, que es pago de intereses. Empezamos siempre con igual. Mientras ustedes vayan escribiendo la fórmula, y lo voy a agrandar un poquito para que veamos lo que voy a hacer. Y ahí creo. El problema va a ser que tenemos que jalar ciertos datos y me voy a desplazar un poquito menos por todo el Excel como loco. Ahora sí. Igual. Y vamos a ir poniendo pago. Y si se fijan, aquí ya me da varias opciones. La que vamos a utilizar ahora es pago INT. ¿Ya? Entonces ponen INT o pueden seleccionar esa opción y abren paréntesis. ¿Qué les está diciendo esta fórmula? Y ahí abajito ustedes pueden apreciar en esta parte de aquí abajo qué es lo que nos dice. Lo primero nos dice la tasa. ¿Cuánto es la tasa de interés? Y nosotros nos vamos a nuestra tasa de interés, que es la columna D14, y seleccionamos, pero es absoluta, es decir, lo anclamos.
Primero mi tasa de interés, punto y coma, me dice. Luego mencione el periodo, me dice. Entonces, no voy a poner este periodo total, sino me dice que ponga el periodo en el cual va a hacer el cálculo, es decir, para el periodo 1, en el siguiente me hará para el periodo 2, es decir, si lo jalo me va a jalar la fórmula automáticamente a la celda de abajo, ¿no? El periodo 2, periodo 3, periodo 4. En este caso yo quiero F12 porque es mi periodo 1, ¿ya? No lo anclo porque necesito que esto sea relativo, es decir, que vaya bajando conforme yo voy bajando la fórmula. Es el periodo en el que va a trabajar. Luego me dice NPER, que es número de periodos. Y ese número de periodos está aquí, ¿no? Que es el periodo, la total de cantidad de periodos, es decir, 11 meses, ¿no? O 11 cuotas que vamos a hacer. Ese sí lo voy a anclar, porque si no se me va a bajar al porcentaje. Necesito que sí o sí esté la cantidad de periodos. Luego me dice valor actual, es decir, VVA, ¿no? Esa o V chica, como le dice. ¿Cuál es el valor actual? Es mi principal. Eso me está diciendo la fórmula. Mi principal. Pero yo a mi principal lo tengo que anclar porque no quiero que se me mueva mi principal. Ese siempre tiene que ser el mismo. Ahora, si se fijan y cierran paréntesis, desconozco por qué estos amigos de Excel no han previsto esto, pero nos va a salir negativo. ¿Ya? No sé por qué. La verdad no he indagado por qué nos sale negativo, pero le he dado una, o bueno, le hemos dado una solución en algún momento para multiplicar nuestros pequeños artificios matemáticos por menos 1. Cualquier número multiplicado por 1 me da el mismo número. Como le estoy poniendo negativo, negativo por negativo me va a dar positivo. Simplemente eso aumenta la fórmula de Excel. Excel me decía pago int, primero interés, luego el número de periodo en el que va a trabajar, la cantidad de periodos que existe en el préstamo y mi principal. Hasta ahí me decía Excel. Nosotros le vamos a aumentar, lo vamos a multiplicar por menos 1 para que me dé el resultado positivo. Y listo. No me gusta ese formato con pesos. Vamos a poner nomás el formatito contable. Listo. ¿Le sale lo mismo? Sí, licenciado. Listo. Entonces lo bajan hasta abajo. Valga las redundancias. Lo llevan hasta abajo. ¿Por qué me sale ese valor? Porque obviamente me debe estar jalando algún dato que, a ver, veamos. Se ha bajado tal vez, no, está igual, ya. Me sale así porque el número de periodos, esto es una, ay, perdón. La F23 obviamente es una fórmula y no me está reconociendo ese texto, pero es que me sale valor. Pero nosotros ya sabemos que antes de la fórmula, y podemos hacer así, ponemos si punto error, paréntesis, toda esa operación, ¿no? Y nos vamos hasta el final. He puesto si punto error, he abierto paréntesis, y dejo todo lo que había escrito antes, ¿no? Si todo lo que he escrito antes me da valor, entonces, comillitas, ya se acuerdan. ¿Qué es lo que he hecho? Parece que nada, pero cuando copie, ahora sí me va a dar vacío. ¿Ya? Entonces ha aumentado simplemente otra fórmula de Excel que es si punto error. Luego, para la amortización, vamos a trabajar con la fórmula
pago prin, es decir, pago principal. Empezamos. Igual, pago y me voy hasta print y le abro el paréntesis. Me tiene que decir igual, pago print, abro paréntesis. Igual. Entonces, simplemente voy seleccionando lo que me dice el Excel. Aquí abajito me sale primero y más negrito, lo deben ver ustedes. Después del paréntesis, tasa. Agarro y me voy a la tasa. Tasa F4. Periodo. Ya habíamos dicho que es el número la columna periodos, ¿no? Para mi primer dato, 1. Ese no lo anclo, tiene que ser relativo porque conforme vaya bajando la fórmula, tiene que bajar este dato. Luego, igual que en el anterior caso, me dice número de periodos, que para mí va a ser 11. Mi celda hace 13 y esa sí la anclo porque si no me meto en problemas. Luego me dice el valor actual o principal. Entonces simplemente voy a agarrar y voy a seleccionar mis 55,000 y lo voy a anclar también porque siempre tiene que ser el principal. Y como en el anterior caso, sabemos que nuestro queridísimo Excel, no sé por qué, saca negativos. Nosotros vamos a multiplicar por -1 con nuestro pequeño artificio para que el resultado nos salga positivo. Y debería salirles ese dato. No sé si les sale lo mismo. ¿Podría volverlo a hacer, licenciado, por favor? Claro que sí, lo voy a borrar. Entonces, perdón. Igual, pago print, ya, pago PRIN, abro paréntesis. Y solamente siguen todo lo que les dice aquí abajo. Primero les dice la tasa, es decir, nuestra tasa de interés. Y me voy hasta D14 en este caso, que es mi tasa de interés mensual. Y le pongo F4 porque necesito que esté anclada. Esa no se puede bajar. Ya es absoluta. Punto y coma. Me dice el periodo. ¿Para qué periodo va a trabajar la fórmula? Y empezamos con el periodo 1, es decir, esta celda, la F12. A esa no le pongo F4 porque necesito que cuando lo baje la fórmula me jale el 2, cuando lo baje una más, 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿No? Esa no la anclo. Punto y coma. Luego ahí abajito me dice N per, que es el número de periodos, es decir, los periodos en total. Y nos vamos a nuestros datos donde está N, número de periodos en total, que es el 11. Este sí debe ser con F4 porque tiene que ser fijo, ese no se puede mover. Luego punto y coma y me dice tu valor actual, es decir, tu principal. Y mi principal son los 55,000. Por lo tanto, estos 55,000 tiene que ser también fijo, no se puede mover. Cerramos paréntesis. Hasta ahí tienen lo mismo. No le den enter todavía. De mí sí, licenciado. Ya. Ahora vamos a multiplicar por... Yo siempre le pongo paréntesis por si acaso mi Excel se quiere hacer al vivo. Tal vez sin paréntesis da igual, pero yo le pongo Sí, para licenciado, asegurar. hasta ahí ya lo tengo. Ya. Ahora multiplíquenme todo eso por -1. Y le dan un enter. 4,735, eso debería salirles. Ahora, una vez que tienen eso, no lo bajen todavía. Vamos a tener que hacer, ya saben, antes
sí, punto error, porque sabemos que la columna de periodos en algún momento solo tiene fórmula y no tiene valor, y nos va a dar error. Entonces, si eso es error, comillitas. Y ahora sí tendría que estar tal cual, sí, punto error, paréntesis, pago print, abres paréntesis, tasa por el periodo que está trabajando, luego el número de periodos de total, luego mi principal, cierro por -1, punto y coma, mis comillitas. Enter. Me sale lo mismo y ahora sí lo llevo hasta abajo, para que aquí no me salga errores. Para mi columna saldo, simplemente me dice mi saldo anterior menos la amortización. Pero como sabemos que en algún momento nos puede salir error porque estamos trabajando con fórmulas, simplemente vamos a hacer sí, punto error, abro paréntesis, mi saldo anterior menos la amortización del periodo 1, 55.000 menos 4.735. Si es matemática, me va a dar resultado. Si no, comillitas, cierro paréntesis. Ahora sí ya se lo puedo bajar hasta abajo. Y por algún lugar me va a dar 0. Lo voy a achicar un poquito para que se note todo el cuadro. Ahora sí. Debería darles así, jóvenes. Me salió lo mismo. Listo. Como ya tenemos eso, no se olviden aquí siempre sus sumatorias. Siempre es bueno para hacer un análisis posterior. Perdón, hasta ahí. Voy a copiar todo esto. Este lo voy a poner 0. Si se fijan, ahora, en este alemán pago 58.639.19. En este francés. En mi primer francés pago lo mismo. Como ven, aquí yo he hecho a través de una tremenda fórmula mi cuota, mis intereses y mi amortización, pero el Excel me ha inventado una forma más fácil de hacer utilizando pago int, pago print. Tal vez hay alguna pequeña variación en alguna cuota. Por ejemplo, aquí mi amortización era 4.700 y mi interés 595. En el otro cuadro, es lo mismo al final. Si se fijan, es lo mismo. Entonces, hemos llegado al mismo resultado por diferentes pasos. Y lo que nos tocará es simplemente cambiar los datos. 100.000 a 12 meses al 5%. Listo. Ya saben por qué tengo aquí un -0, porque en algún lado de mis datos, de mis decimales, debe haber algún numerillo por ahí. Pero la idea es esa, que automáticamente me lo realice mi Excel, mis cálculos, y me muestre de una manera más simpática mis resultados. Eso era lo que eran las amortizaciones. Entonces, han hecho un buen trabajo, obviamente. Ha habido algunos errores también. Algunos me lo han hecho de forma manual,